vamos a ver el producto vectorial de vectores, y lo vamos a ver de dos formas distintas. O sea, yo voy a escribir por acá, dado los vectores, vamos a elegir dos vectores cualesquiera, U igual, lo voy a poner solamente en función de las componentes para hacerlo más sencillo de escribir, 3 menos 2, 4, y después vamos a escribir el vector B como menos 2, 1, menos 3. Bien. Y vamos a hablar del producto vectorial. Y en este caso estamos hablando del producto vectorial U por B. Entonces lo vamos a dejar escrito para saber qué estamos haciendo. U por B. Y voy a poner también así, que U por B es distinto a que si hacemos B por U. Solamente puse la definición ahí de producto vectorial. ¿Por qué es distinto hacer U por B que B por U? Yo los voy a llenar de preguntas hoy, así que quiero respuestas. Porque cambian el orden. Respuesta equivocada. Hoy me voy a poner exigente. Digamos, si estoy corrigiendo un... Voy a hacer de cuenta que estamos corrigiendo un examen, ¿está? Entonces me voy a poner exigente. Aitana dice, porque si hacemos B por U obtenemos un vector con igual dirección, pero sentido opuesto y módulo. Esa respuesta está casi bien, Aitana, se entiende. Yo lo único que diría es que el producto vectorial de U por B da un vector. U por B da un vector, que tiene un módulo, dirección y sentido determinado que se puede calcular. Y si hacemos B por U, obtenemos un vector similar al anterior, similar a ser U por B, que es lo que dice Aitana, que va a tener igual dirección, igual módulo, y va a tener sentido opuesto, sentido contrario. O sea, el producto vectorial no es conmutativo. Y da por resultado un vector. Ahora, ese vector tiene las características que vamos a poder graficar ahora, porque nuestro vector, supongamos que tenemos los vectores U, nuestro vector U en rojo, y nuestro vector B en azul. Para hacerlo simple, vamos a suponer, como siempre les digo yo, y como ustedes lo pueden dibujar si se pide esto en un examen, que el vector U va a estar en el plano del papel que ustedes tienen para dibujar, en mi caso en la pantalla, y que si hacemos el vector B, ese vector B va a estar también en el mismo plano del papel. Entonces es mucho más sencillo dibujar esto. También podríamos decir, bueno, que si queremos representar en qué plano se encuentra nuestro papel, podríamos decir, bueno, nosotros estamos imaginándonos que a ese plano lo vemos de esta manera. Entonces hacemos como si fuera, como si yo les pidiera dibujen una mesa y en perspectiva, y ustedes a la parte de arriba de la mesa seguramente la estén dibujando así. Ese sería el plano de la hoja de papel. Este producto vectorial, como están dibujados los vectores, que estos vectores están formando un ángulo que vamos a llamar un ángulo φ, este ángulo φ.
como están formando ese ángulo phi, nuestros vectores no tienen la misma dirección, o sea, no son colineales, y entonces podemos hablar de que realmente va a existir el resultado de este producto vectorial y que va a ser igual a un vector. Y por lo tanto, este vector tenemos que definirle cuál es la dirección, cuál es el sentido y cuál es el módulo. ¿Cómo definimos la dirección de este vector del producto vectorial? Dirección. Yo ahora voy a volver a escribir texto, ¿no? Dirección. La dirección, me van a decir ustedes, después vamos a hablar del sentido, que también me van a decir ustedes, y por último vamos a hablar del módulo. Las tres cosas que tenemos que definir del vector. Entonces aquí vamos a poner que da por resultado un vector. Y que por ser un vector va a tener entonces estas características que dijimos acá. Dirección, sentido y módulo. Muy bien. Quiero respuestas correctas, chicos. A ver, ¿cómo definimos la dirección del vector resultante? Con el ángulo está mal. El sentido se define, sí, muy bien con la regla de la mano derecha o regla de la mano izquierda, pero primero tenemos que hablar de la dirección. Entonces, regla de la mano derecha, aquí voy a poner entre paréntesis OK, haciendo el gesto de OK, o regla de la mano izquierda, y voy a poner 3 dedos porque tenemos que extender 3 dedos, que son el pulgar, el índice y el mayor. Eso está todo bien. Lo que está mal es la dirección. Lo que respondió Aitana está mal, lo que respondió Candela está mal, lo que respondió Camila está bien. La dirección tiene que ser perpendicular al plano que forman los vectores U y B. Es decir, que si ustedes, a ver, los voy a ubicar. Si yo les digo, este paralelogramo que está dibujado ahí es la tapa de una mesa. Las patas de esa mesa, las patas, ustedes las dibujarían así. Así, así. Bueno, y después por acá aparecería una pata que no ven, pero ven una partecita de esa pata. Es decir, estas patas que yo dibujé de la mesa naranja, ¿cómo son respecto de este paralelogramo que viene a ser la superficie de la mesa? Son perpendiculares, muy bien. Quiere decir que si yo me posiciono en el punto que sería el origen de coordenada donde están los vectores U y B, yo digo, la dirección tiene que ser una recta vertical que pase perpendicular al plano que formen los dos vectores y la pongo sobre el punto donde están U y B. Lo importante es la dirección. Esta dirección es perpendicular. Tiene la misma dirección que hablábamos de las patas de la mesa. Es perpendicular al plano. Ahora, lo que debo determinar es el sentido. Entonces tengo que saber si el vector resultante va a estar hacia arriba del plano de la mesa o hacia abajo del plano de la mesa. Si ustedes lo dibujaron a esto en su hoja, en la que tienen al lado de su mesa, tenemos que saber si tengo que apuntar hacia arriba de la hoja o hacia abajo de la hoja. Es decir, saliendo de la hoja el vector o entrando de la hoja el vector. La pregunta de Aitana es buena porque ella está preguntando ¿cuál vamos a hacer? ¿U por B o B por U? Vamos a hacer primero U por B. U por B. Si hacemos U por E, está permitido trabajar tanto con la regla de la mano izquierda o con la regla de la mano derecha. ¿Está? Pero me tienen que decir si el sentido de este vector va a ser hacia arriba o hacia abajo. Aitana responde que sería hacia abajo. A ver quién más responde.
Yo les aconsejo, lo más fácil es, dibujen ustedes en su hoja los vectores U y V aproximadamente como los dibujé yo. Lo importante es que tengan en claro que B está más cerca del borde de abajo y U está más cerca del borde de arriba. Pongan la mano haciendo OK, girando los dedos desde U hacia B y en el sentido del ángulo más corto. Y ahí cuando ustedes ponen los dedos ya no hay forma de que el pulgar les va a quedar o hacia arriba o hacia abajo, le queda en un solo sentido. Y coincido con todo lo que están escribiendo ustedes, con lo que dijo Aitana, lo que escribió Luca, lo que escribió Agustina, lo que escribió Agustina Balbuena también. Es decir, el vector resultante está hacia abajo. Porque si ustedes colocan la mano cerrando el dedo, los dedos, de acuerdo al menor ángulo que forman U y B, es decir, tienen que ir en este sentido, a ver, lo voy a dibujar acá, tienen que ir desde U hacia B, girando así, entonces la mano les va a quedar con el pulgar hacia abajo. La mano les va a quedar así. A ver, si este fuera el pulgar, vamos a hacer más o menos, la mano les tiene que quedar cerrada con el pulgar hacia abajo. ¿Pasa eso? ¿Se dan cuenta? ¿Alguien no lo comprendió? Bueno, fíjense que yo en el dibujo dejé marcada dos cosas. Dejé con naranja la recta que me da la dirección. Y el vector, al estar dibujado, ya indiqué el sentido. Lo que todavía, si yo lo hubiese querido hacer en escala, esto no está indicada, es el módulo, porque yo todavía no lo calculé. Entonces, por ahora, vamos a hacer lo siguiente. Borro esto, que es mi mano. Borramos nuestra dirección, ya sabemos que el vector resultante es este que tenemos aquí indicado. Bien, ahora vamos a ver cómo calculamos el módulo. Para calcular el módulo, hay una fórmula, ¿no? El módulo del producto vectorial de U por B. A ver si se acuerdan. Módulo del producto vectorial de U por B. Escucho. Bien, 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 Aitana, bien. Esto es el módulo de U, ahora lo escribo. El módulo del vector U por el módulo del vector B y por el seno del ángulo φ. Bien. Pero resulta ser que en este caso en particular, nosotros no tenemos los datos para calcular esto. Porque podemos calcular el módulo de U, podemos calcular el módulo de B, pero no sabemos cuál es el ángulo que forma, porque no nos dijeron el ángulo que forma es tanto. Esto serviría, por ejemplo, en un problema de física donde me dijeran, el módulo U representa una fuerza de tantos newton, que se aplican en electricidad esto, ¿no? O por ahí una longitud de un conductor de tantos metros, el B representa una intensidad de corriente de tantos amperes, entonces hay que calcular la fuerza resultante. Ustedes dirán, Sergio nos está hablando en chino. Sí, porque no hablamos nada todavía de estas unidades, ni las vamos a mencionar porque son aplicaciones de física 2. Pero para calcular el módulo, esta fórmula a mí no me sirve, simplemente lo define al módulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular el módulo? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos calcular el módulo de este vector? Del resultado de multiplicar U por B. La definición que pusieron está bien, porque con esa, si yo conozco el producto vectorial y el módulo del producto vectorial, lo que voy a poder calcular es el ángulo que forma.
Y acá dice Aitana muy bien, hacemos el módulo del vector resultante como en R2, efectivamente. Entonces, voy a borrar todo esto que tenemos acá para limpiar mi hoja de dibujo. Y vamos a calcular el módulo. O sea, esto lo pueden hacer ustedes, yo voy a poner simplemente las expresiones de los módulos, ¿no? ¿Cuánto es el módulo de U? ¿Cuánto es el módulo de B? Lo calculan ustedes, acá tienen las componentes. El módulo de U dicen raíz cuadrada de 29. Bueno, yo lo voy a anotar exacto. Acuérdense que no es necesario escribirlo exacto, pero lo vamos a escribir exacto. Y el módulo de B me dicen que es raíz de 14. Bien, perfecto. Raíz de 14. Hasta ahora tengo el módulo de U, el módulo de B, pero todavía no resolví el módulo del vector resultante, ¿no? Vamos a sacar el vector resultante U por B. ¿A qué es igual entonces? ¿Y cómo lo hago? Acá me dirán ustedes cómo hacemos, ¿eh? Para saber cuánto da el resultado del producto. Bien, hay que hacer una especie de determinante. Bien, decimos especie de determinante porque en realidad no está compuesto por todos sus elementos como números, porque tiene una particularidad de que la primera fila está formada por los versores fundamentales. Versores fundamentales. I, J y K. La segunda fila por las componentes del primer vector que aparece indicado el producto vectorial, hacia las componentes de U, 3, menos 2, 4. Y la segunda fila por los componentes de B, menos 2, 1 y menos 3. Bien. Ahora nos queda resolver este determinante, ¿no? Y lo hacemos, recuerden, ¿por qué método? Se puede hacer por cualquiera, pero el método indicado para que lo resolvamos de una manera más sencilla es por Laplace, desarrollando por qué fila o por qué línea. Laplace por la primera fila. Muy bien, Laplace por la primera fila. Entonces ustedes hagan el desarrollo por Laplace por primera fila y yo voy a colocar lo que ustedes me digan que da el vector resultante. No voy a poner IJK, voy a poner simplemente las componentes para poder escribirlo de una manera más sencilla, ¿no? Ustedes hagan los cálculos y después me dicen cuánto da. Ya a esta altura todos deben saber hacer el desarrollo de un determinante de 3×3 por Laplace, ¿no? Igual pueden preguntar. Y Aitana, ¿tenés prohibido seguir escribiendo? Porque esa es la única que escribe en el chat. O sea, el otro día me dijeron que no querían que habilitemos los micrófonos para que todos participen, pero los veo silenciados en el chat. Bien ahí, me están diciendo que la primera componente, bien Lucas, bien Osiris, es 2. Coincido. 2 es la primera componente del resultado. Bien.
Agustina calculó ya la segunda y la tercera. Yo quiero que haya alguna respuesta más para ver si la segunda componente es 1 y la tercera componente es menos 1. Osiris dice también que la componente en J le da 1, así que lo vamos a tomar por válido. Y Lucas dice, coincide con Agustina en que la componente... No, dice que la componente en J menos 1 igual que Camila. Bueno, acá tenemos una discusión interesante. Mayra dice que la componente en K es menos 1, coincide con Camila. Vamos a ver qué pasó con la componente en J. Ah, Camila dice que también es en J. Y, o sea, en K menos 1, perdón. Y Lucas, ¿vos te referías a J o a K? ¿La componente en I o la componente en Z? ¿A cuál te referías? Lucas, acordate que cuando hacemos el desarrollo por Laplace, J lleva un signo menos delante. Entonces, cuando vos haces el determinante, que te queda eliminando fila y columna, bien, exactamente, te queda menos 1, pero con el signo menos del desarrollo te queda positivo. Perfecto, bien. Bien, Osiris, también que llegaste a menos 1 en K. Bárbaro. Esas son las componentes del vector resultante. Entonces, ahora que tenemos las componentes del vector resultante, ustedes pueden calcular, pero tranquilamente, el módulo de U por B. Porque tienen las componentes 2, 1 y menos 1, es muy sencillo calcular el módulo de este vector. Como ya hicieron antes, ¿no? Muy bien, raíz cuadrada de 6 efectivamente es el módulo de este vector. O sea que ahora tenemos la dirección que es, habíamos dicho, perpendicular al plano que forman los dos vectores, U y B. El sentido lo teníamos definido por la regla de la mano derecha, en esa dirección que dijimos antes, y el módulo ahora podemos decir que es igual a raíz cuadrada de 6. Perfecto. Lo voy a escribir acá porque lo acabamos de calcular. Ahora sí, tenemos el resultado de nuestro producto vectorial. Fíjense que no era una cuestión de decir, da tal cosa, ¿no? Hay que definir una dirección, un sentido y un módulo. Muy bien. Ahora, ya que estamos con esto, ahí terminaría esta parte, ¿no? Si preguntamos B por U, supongamos ahora que a mí se me ocurre, porque estoy muy preguntón hoy, decirles a ver cuánto da B por U. ¿Qué me responden ustedes? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué cosas se les ocurre? Bien, si vamos a escribir el texto este que está acá, diríamos, da por resultado un vector que tiene esta misma dirección, este mismo módulo, y el sentido es opuesto al anterior. Lucas dice, va a dar lo mismo pero con distintos signos. A ver, Lucas, ¿podés ser un poquito más preciso? Yo sé lo que vos querés decir, pero ¿podés indicarlo bien? ¿Qué significa para vos va a dar lo mismo pero con distintos signos? Está bien eso, simplemente quiero que lo especifique. Mismo módulo con distintos signos. Bueno, pero distintos signos ¿de qué cosa? A ver si alguien puede salir a ayudarlo. De las componentes, exacto, muy bien Lucas. Entonces, vamos a tener menos 2, menos 1 y 1 positivo. Eso sería el producto vectorial de B por U. Es decir, esto, al tener las mismas componentes, nos está indicando que tenemos la misma dirección. Pero cuando todas las componentes, todas, tienen sentido opuesto, encontramos que efectivamente tienen distinto sentido.
Y fíjense una cosa importante que lo estuvimos charlando los otros días. Miren, ¿qué pasa si hacemos este cociente que yo voy a indicar ahora? ¿Qué pasa si hacemos esto? A ver, vamos así. ¿Qué pasa si hacemos U sub X sobre B sub X? U sub X sobre B sub X. ¿Cuánto nos da por resultado? O sea, perdón, vamos a poner, vamos a llamar a este vector, aquí le vamos a dar un nombre distinto porque si no, no lo vamos a poder hacer. Aquí a este vector le vamos a dar el nombre de R, al primer vector que calculamos, a U por B, R. Y al vector B por U le vamos a dar el nombre de W. W. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos Rx sobre Wx? Son las componentes estas que están en rojo y las componentes estas que están en azul, son las que me tengo que fijar. ¿Qué pasa cuando hacemos Rx sobre Wx? ¿Cuánto nos da por resultado? Menos 1, muy bien. ¿Qué pasa si ahora yo les digo, bueno, ahora vamos a hacer Ri sobre Wi? ¿Cuánto nos da por resultado? ¿Da también menos 1? También menos 1, perfecto. ¿Y qué pasa si yo les pido, bueno, ahora vamos a hacer Rz sobre Wz? También da menos 1, perfecto. ¿Qué ocurre cuando hacemos el cociente de las tres componentes equivalentes de dos vectores, R y W en este caso, y encontramos que los cocientes de las tres componentes nos da exactamente el mismo número? ¿Qué significa? Muy bien, que son paralelos. Y efectivamente, nosotros sabemos que son paralelos, porque ustedes me dijeron que cuando invertíamos el orden del producto vectorial, obteníamos un vector con la misma dirección, me lo dijeron. ¿Está? O sea que evidentemente son paralelos, acá lo estamos comprobando. ¿Y qué significa que me haya dado menos 1? Me podría haber dado menos 3, menos 5, menos 2. ¿Qué significa que me haya dado menos 1? O sea, ¿es importante el número o es importante el signo? Para lo que estoy preguntando. Bien, Lucas, es importante el signo solamente, son paralelos y de distinto sentido. Y de distinto sentido. Lo que significa el menos 1, lo que significa el mismo, y voy a poner, a ver si ustedes se dan cuenta. ¿Qué significa que ese cociente, o que esos cocientes, hayan dado menos 1? ¿Qué significa eso? Que esos cocientes hayan dado menos 1. A ver, vamos que pueden. Que los tres sean iguales significa que son paralelos. Que me da negativo significa que tienen distinto sentido. ¿Y qué significa el signo, no? Acá, y el valor, digo, ¿no? Distinto sentido, voy a poner signo negativo. A eso se debe que tienen distinto sentido. ¿Y qué significa que nos haya dado menos 1? ¿O qué hubiese pasado si nos daba menos 2 o menos 3? No, el ángulo no tiene nada que ver. Que el ángulo sea de 180 grados ya lo sé al darme negativo, ¿eh? Me podría haber dado menos 5 y el resultado iba a ser lo mismo, iba a ser distinto sentido, opuesto. Y si me hubiese dado un número positivo, 0,8, 25, 2552, hubiese significado que los vectores eran paralelos y del mismo sentido. Ahora, ¿qué significa que me dio menos 1?
Como también podría preguntarles, ¿qué significa que me da menos 3? ¿Qué significa que me da 2? Si ustedes miran esa expresión de una forma distinta, y digo Rx es igual, Rx sobre Wx igual a menos 1. Ajá, pero ahora les pregunto yo, ¿y se animan a decirme a qué es igual Rx? El ángulo no tiene nada que ver, chicos, no se mezclen. Ya sabemos que el ángulo, a ver, de vuelta, porque se están confundiendo. Si son paralelos, no hablemos más del ángulo. O es 0 o es 180. Que el cociente entre las componentes sea negativo es 180. Y no hablamos más del ángulo. Bien, de acuerdo. ¿Cómo? Si digo Rx sobre Wx menos 1, ¿Rx a qué es igual? No pasa nada, Agustina, ¿eh? Yo simplemente lo digo en ese tono como para que ustedes se den cuenta de que estaba mal. Despejen Rx de ahí, ¿qué les da? Menos Wx, muy bien, menos Wx, perfecto. Y si hago Ri, ¿me va a dar igual a menos Wi? Sí, y si hago Rz, ¿a qué me va a dar igual? También a menos Wz. Muy bien, o sea, con todas las componentes me pasa lo mismo. Entonces, ¿qué puedo decir del vector R y el vector W? ¿Qué puedo decir? ¿Son iguales? Si todas las componentes tienen esta relación entre sí, ¿son iguales? Son colineales, sí, ya lo sé, pero pregunto si son iguales los vectores. La pregunta es entonces, ¿qué pasa con R y W? ¿Son iguales? Son opuestos, dice Lucas. Bueno, ¿y cómo lo escribo eso entonces? ¿Cómo escribo R igual W? No puedo, porque si yo escribo R igual W, estaría diciendo que son los mismos vectores. Son distintos, bueno, pero no quiero escribir distinto. Quiero saber qué relación hay entre R y W. Esto de que R igual a W no es cierto, pero ¿qué relación hay entre ellos? ¿Qué relación hay entre ellos? Yo ya sé que son opuestos, eso está muy bien, pero ¿qué relación hay entre R y W? Es muy simple lo que estoy preguntando, ¿eh? No se me ahoguen. Son equivalentes, estamos de acuerdo, pero no quiero poner R distinto a W, quiero poner R igual y agregar lo que sea necesario acá para que me quede una igualdad. ¿Qué me falta para que esto sea una igualdad? ¿Qué me falta? Claro, claro, Aitana. Si ustedes miran, acá está, en rojo R, en azul W. ¿Qué relación tienen R y W? Son simplemente opuestos, tienen el mismo módulo. Entonces lo que me está faltando aquí, agregar, es el menos. R es igual a menos W. Habíamos dicho hoy, efectivamente, que no eran iguales. Lo dijimos del principio. Pusimos, miren acá, que este producto vectorial, U por B, era distinto de B por U. ¿Y qué es lo distinto? Que son opuestos, tengo un signo menos. O sea que yo puedo expresar que el vector R es igual a menos W. Fíjense que acá está clarito, ¿no? R y W tienen distintos signos. Las componentes rojas son igualitas, pero de distintos signos que las componentes en azul. Y entonces, ¿qué significa que cuando yo hago una componente sobre la homóloga, la otra componente sobre la homóloga, la otra componente sobre la homóloga, todas me dan el mismo número, son paralelos, todas me dan de distinto sentido, son perdón, signo negativo implica distinto sentido. ¿Y qué significa específicamente que sea igual a 1? ¿Qué significa eso?
porque algo me indica. Sí, Aitana, sí, efectivamente, tienen igual módulo. Si yo estoy dividiendo componente a componente y el resultado es 1 o menos 1, significa que tiene igual módulo. Porque, miren, ¿cómo hubiesen escrito ustedes, por ejemplo, vamos a suponer esto, yo después lo borro para dejarlo bien acá. Vamos a suponer que yo hacía las componentes y me daban todas iguales, pero me daban 3. Todas me daban igual a 3. ¿Qué hubiesen dicho ustedes acá? Leyendo esto que estoy marcando. Si divido Rx sobre Wx, Ri sobre Wi, Rz sobre Wz, voy a marcar un poquito más. Voy a decir que esta me dio 6, esta me dio 3 y esta me dio 3. Entonces modifico los azules para que ustedes vean, ¿no? Que tengo la roja, la azul, y que al dividir R sobre W, bueno, vamos a cambiar un poquito. A ver. Vamos a cambiar, que acá me hubiese dado menos 6, que acá me hubiese dado menos 3, y acá me hubiese dado 3. Entonces yo divido las componentes de R sobre las respectivas de W, me da 3, 3, 3. ¿Qué significa entonces? Que esto me diera así. ¿Qué pueden decir ustedes de estos dos vectores, del azul y el rojo? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, a ver, vamos despacio, lo de Aitana está bien. Yo divido las tres componentes por sus correspondientes componentes del otro vector, todos los números me dan igualitos y me dan igual a 3. Quiero que esta frase la reescriban. ¿Esto significa que son paralelos? ¿Sí o no? ¿Son paralelos? Lo pongo en color para que ustedes me digan sí o no. El vector menos 6, menos 3, 3, ¿es paralelo al vector menos 2, menos 1, 1? Sí, por supuesto, son paralelos. Sí, son paralelos. ¿Tienen distinto sentido? No, muy bien, porque ahora el signo es positivo, entonces no tienen distinto sentido. Muy bien. ¿Y qué significa que los cocientes hayan dado 3 entre las componentes? ¿Qué significa ahora que todo haya dado 3? O sea, aquí nos dio 3, aquí el sentido fue positivo. Aitana dice que es un módulo mayor, no me alcanza. Igual módulo no, Mayra, porque para que dé igual módulo tiene que ser 1. Aitana dice 3 veces más grande. Claro, porque miren, si la relación entre Rx, Wx, Ri, Wi, Rz sobre Wz es 3, quiere decir que las componentes de R son 3 veces que la correspondiente de W, o sea que podría haber escrito que R es igual a 3 por W. Y si yo escribo que un vector es igual a 3 veces otro vector, significa que el vector que estoy obteniendo, esto es multiplicar un vector por un escalar, el vector que estoy obteniendo es un vector de igual dirección, igual sentido porque el número por el que estoy multiplicando es positivo, y el módulo de R es 3 veces más grande que el de W. Producto de un vector por un escalar, que lo podemos ver acá simplemente al trabajar con la relación de proporcionalidad de dos vectores que son paralelos.
Eso es importantísimo, chicos, para el paralelismo, lo que obtengo. Ver esto, lo de los sentidos, lo del módulo. Quiero aclararle antes a Lucas que hizo una pregunta por ahí que una de sus compañeras le contestó. Que dice Lucas, pero no era que U por B es desigual a B por U. O sea, arrancamos diciendo esto, que U por B es distinto a B por U. Pero no te olvides, Lucas, que esto es un vector. Y un vector, para que sea igual a otro, para que un vector sea igual a otro, o lo expresás por los componentes y tiene que tener las mismas componentes, o si no, si lo expresás a través de dirección, sentido y módulo, para que dos vectores sean iguales, tienen que tener igual dirección, igual sentido, igual módulo. Si alguna de estas tres cosas cambia, ya los vectores no son iguales. Y en el caso del producto vectorial, cuando cambiamos el orden, lo que cambia es el sentido. Por eso decimos que U por B no es lo mismo que B por U cuando los multiplicamos vectorialmente. Y lo comprobamos hace un ratito cuando vimos las componentes, que en un caso eran de un signo, y cuando hacíamos al revés, todas las componentes cambiaban de signo, como vos mismo lo habías dicho. ¿Queda claro eso, chicos? Bien, vamos a deshacer todo esto para dejar como estaba antes. Ahí está. Perfecto. Ahora voy a hacer una pregunta más, por las dudas. No está de más. Supónganse que yo digo ahora, tengo el vector, voy a cambiar las letras, el vector T. T. Y las componentes del vector T son 4, 0, menos 2. 4, 0, menos 2. Yo quiero que ustedes me escriban un vector, me digan las componentes de un vector que sea paralelo a T, de igual sentido y su módulo sea la cuarta parte del módulo de T. A ver cómo hacemos esto. Un vector que sea paralelo al vector T. Y que el módulo sea la cuarta parte del módulo de T. A ver qué opina. El único dato que tengo es T, cuyas componentes son menos 4, 0 y 2. Bien, Aitana. Tan simple como multiplicar el vector T por un cuarto. Tan simple como eso. Ese mismo concepto es el que usamos antes, lo que pasa es que lo empezamos trabajando al revés. ¿Por qué multiplicamos por un cuarto? Y porque me dice que el vector tiene que ser paralelo a T, o sea que tiene que tener igual dirección, quiere decir que estamos hablando del producto de un vector por un escalar. ¿Por qué un número positivo? O sea, ¿por qué un número positivo? Y porque nos está diciendo que tiene que tener igual sentido. Y que sea la cuarta parte significa que las componentes de T las tengo que dividir por 4. Entonces, el resultado que nosotros vamos a obtener es un vector que tiene las componentes que ustedes acaban de escribir. Pues en esta que yo voy a poner acá. 1, 4 dividido 1, 4, 0 dividido 4,
4 dividido 4, 1, 0 dividido 4, 0, y menos 2 dividido 4 es efectivamente menos 1/2. Esas serían las componentes que nosotros tenemos. Perfecto. ¿Qué podría haber cambiado? Y que yo le hubiese pedido que el sentido fuera distinto. Si el sentido es contrario, hubiese multiplicado por un número negativo. Bien. Yo quiero hacer una cosita más que está relacionada con esto del producto vectorial. Entonces, voy a poner... ¿Se acuerdan cuando definimos acá la dirección perpendicular al plano que forman los dos vectores? O sea que decimos que tanto R o W, que es multiplicar al revés, tienen que ser perpendicular al plano que forman U y B. También decíamos algo más, que el vector resultante es perpendicular al plano que forman los dos vectores. Y también es, no les voy a decir qué, a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que me falta ahí para completar esto? Que el vector que resulta de un producto vectorial de dos vectores es perpendicular al plano que forman los dos vectores, y también es, muy bien lo que están diciendo, perpendicular a cada uno de ellos. Y entonces yo voy a poner acá, ¿cómo puedo verificar que R es perpendicular a U y también a B? A ver qué se les ocurre. ¿Cómo puedo verificar que R es perpendicular a U y también perpendicular a B? Porque ahí tendría solucionado todos mis problemas. Todo esto que nosotros decimos, ¿y será verdad que son perpendiculares? Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Bien, las respuestas, excelente. Bien, Mayra. Producto escalar igual 0. Es decir, vamos a ser más específicos ahora. ¿Producto escalar de quién tiene que ser igual a 0? ¿Qué producto escalar tiene que ser igual a 0, Mayra? R por U, bien, bien. O sea que si nosotros hacemos el producto de R lo multiplicamos escalarmente por U, nos tiene que dar 0. Lo verificamos a eso, lo hacemos ahora. A ver cuánto da. Fíjense, las componentes de R, las voy a tener acá a mano, son 2 menos 1, 1, y las componentes de U son 3, 2 y menos 4. Así que voy a copiar esto, lo vamos a poner aquí, para que quede a mano, y también vamos a poner ahora por las componentes de B, que ya las de S era U, perdón, y ahora tengo que poner R, ¿no? Que es este. Puedo poner igual así como puse recién. Fíjense que cambié el orden. ¿Está bien que lo cambie el orden? O sea, R es el rojo y U es el negro, y sin embargo acá los puse al revés. ¿Puedo hacerlo? ¿Está bien igual hacer eso? ¿Hacer U por R? ¿Qué opinan? No es vectorial, chicos, es escalar, escalar. Producto escalar es conmutativo, bien, o sea que lo puedo hacer perfectamente. Y bueno, vamos a verificar, ya que estamos, cuánto da esto. 3 por 2, 6, menos 2 por 1, menos 2, y 4 por menos 1, menos 4, 6 menos 2, menos 4, efectivamente da 0. Bien. Verifiquemos ahora el otro. Verifiquemos ahora si multiplicamos B por R, ¿qué pasa?
B tiene componentes, acá, menos 2, 1, menos 3. B tiene componentes menos 2, 1, menos 3. Menos 2 por 2 es menos 4. 1 por 1 es 1, o sea, más 1. Y menos 3 por menos 1 es 3, más 3. Y efectivamente, entonces, hemos encontrado que el vector R, que es producto vectorial de U por B, es perpendicular a U y es perpendicular a B. Y revisamos acá de paso, producto escalar de dos vectores en R3. Nos paseamos por todo R3, o sea, nos paseamos por vectores paralelos, vectores perpendiculares, producto escalar, producto vectorial. Solamente me quedaría una cosa, es calcular el ángulo entre U y B. Creo que es lo único que me estaría quedando como para hacer un repaso más o menos completo de vectores en R3. ¿Cómo hacemos para calcular el ángulo entre U y B? Usamos la definición del módulo. Bien, esta que habíamos escrito hoy, esta definición del módulo, que la voy a copiar acá abajo, esa definición la usamos ahora. Es decir, que lo que vamos a decir nosotros es que el seno de phi es igual al cociente, o sea, pasamos dividiendo el producto de los módulos, ¿no? Nos queda arriba, esto es módulo, allá si estaba indicado así está mal, esto es módulo de U por B. O sea, el módulo de U por B dividido el módulo de U por el módulo de B. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la fórmula que tenemos que aplicar para resolver cuál es el ángulo entre esos dos vectores. Entre U y B. Bien. Acá vamos a crear una cosa para que quede en el PDF que vamos a dejar, que me faltó poner las barritas. Dijimos hoy módulo, pero me faltó poner las barritas de módulo, ¿no? ¿Pueden hacer este cálculo? Ahora les muestro cuánto era que nos había dado el... Sí, ya me acuerdo. Nos había dado raíz cuadrada de 6. ¿Se acuerdan los valores? A ver cómo andan las memorias. Raíz cuadrada de 6 era el de U por B. Raíz cuadrada de 29 era uno de estos. Y el otro que ustedes me dijeron había dado raíz cuadrada de 14. Por raíz cuadrada de 14. Entonces lo que tenemos que hacer es saber cuánto da raíz cuadrada de 6 sobre raíz de 29 por raíz de 14. Y después que tengamos ese resultado, vamos a decir entonces que el ángulo phi es igual al arcoseno de lo que me dé esto, ¿no? Ahí están diciendo que da 0,12. Bueno, a ver. Raíz cuadrada de 6 dividido 29 dividido 14. 0,12, podemos poner 0,1216 si quieren, porque acuérdense que cuanto más pongamos mejor para encontrar el resultado del ángulo un poquito más exacto. ¿Y cuánto es el ángulo cuyo seno vale 0,1216? ¿Cuánto da el ángulo? Muy bien, aproximadamente 7 grados. Aproximadamente 7 grados.
Bien, chicos. Muy bien. Última pregunta, Última. ¿Hay otra forma en que yo pueda calcular el ángulo entre dos vectores U y B? No se apuren, voy a mostrar acá los vectores U y B. No se apuren, pregunto si hay otra forma de calcularlo, nada más. No me digan que sí por decirme, estén seguros. Vamos a poner acá nuestros vectores. Bien, Mayra, lo podemos hacer también por la definición de producto escalar. Muy bien. Es decir, que no es la única forma de calcularlo. También podríamos haber utilizado la fórmula de producto escalar, en donde decimos, y ahora lo voy a escribir acá, vamos a escribirlo acá, o podríamos haber usado esta fórmula, que, cuando digo esta fórmula, espérenme un poquitito, digo que U multiplicado escalarmente por B multiplicado escalarmente por B es igual al módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo φ. ¿Está? ¿De dónde? Podemos sacar entonces, y ahora lo voy a escribir, voy a aprovechar todo esto, que el coseno del ángulo φ, esto ya lo trabajamos muchas veces, lo trabajamos sobre todo en R2, porque en R2 no hay otra forma de calcular el ángulo, en R3 tenemos estas dos, es el producto escalar de U por B sobre el producto de los módulos. ¿Y cuánto da el producto de escalar de U por B cuando tenemos acá los dos vectores U y B? Háganme esa cuenta, por favor. 3 por menos 2, menos 2 por 1 y 4 por menos 3, y lo suman. No, creo que no habíamos hecho ese producto escalar, me parece que no. No. El escalar entre U y B no lo hicimos. Menos 20, muy bien, da menos 20, perfecto. Y se hace la cuenta, menos 20 dividido raíz de 29 por raíz de 14. El resultado ya sabemos que es negativo, o sea que nos va a dar un ángulo comprendido entre 90 y 180. Esto es coseno. Menos 0,992, nos está diciendo Aitana, menos 0,992. Y entonces, phi, ¿cuánto vale? ...173 grados. Bueno, a ver. No, puse arcoseno porque me confundí, nada más porque copié, es arcocoseno en realidad, como ustedes trabajaron. 173 grados. Esto es correcto, o sea, fíjense que los ángulos me dan diferentes, 7 y 173, pero si ustedes lo suman dan 180, es decir, que en uno nos está dando el angulito de 7 grados y en el otro nos está contando toda la vuelta como es. No se preocupen por esto porque también, si yo miro el coseno de menos 0,992 y el seno de 7, un coseno negativo y un seno positivo, podría estar, fíjense lo que les digo, seno positivo y coseno negativo. ¿Dónde se encuentra? Seno positivo, coseno negativo.
Más que nada tiene que dar, sí, o 180 o 360, ¿está? Pero fíjense la suma, ¿no? Pero fíjense, seno positivo, acá, seno positivo, y acá, coseno negativo. ¿En qué cuadrante corresponde esto? Segundo. Entonces, de los dos, la respuesta correcta es esta. Es esta. Entonces, conclusión, por más que conozcamos la fórmula para calcular el ángulo a través de un producto vectorial y demás, siempre usemos la fórmula para calcular el ángulo entre vectores a través del producto escalar de vectores. ¿Y por qué esto es importante? Primero porque es más sencillo. Fíjense que hacer el producto escalar fue simplemente multiplicar las componentes y sumar. Y hacer el producto vectorial nos había significado hoy hacer todo esto primero y después hallar el módulo. Entonces, claro, si ustedes tienen, bien Aitana, si ustedes tienen que calcular el seno de un ángulo, directamente quédense con este, el ángulo entre dos vectores, quédense con este. Entonces, cuando hacen el croquis, viene la pregunta, si ustedes tuvieran que hacer el croquis de esto, yo haría una cosa así, simplemente croquis, el vector U, supónganse que es este, ahí le voy a poner el nombre al vector U, y entonces el vector B va a estar acá, miren. Si yo lo dibujo aquí a continuación, ya le voy a cambiar el color, porque ese no me gusta, lo vamos a borrar. Vamos a dibujar en azul. Si yo lo dibujo, ahí estaría formando 180 grados. ¿Se dan cuenta? Y me dice 173. Entonces, lo pongo un poquitito para acá, apenas, ahí, cosa de que el ángulo que estén formando estos dos vectores sea aproximadamente, este ángulo, aproximadamente de, se me trabó el mouse, disculpen, vamos a corregirlo, este ángulo aproximadamente de 173 grados. Ese ángulo. 7 grados me estaría indicando, a ver si puedo poner aquí una línea, me estaría indicando cuál sería el ángulo que forma con la misma dirección de U, acá, ¿tá? Si U fuera en sentido contrario. Pero el ángulo que estoy marcando tiene que ver con esto, ¿no? 173 grados. O sea que si a ustedes le piden, bueno, un croquis, perfecto, el croquis es este. Vector U, vector B, y el ángulo que forman entre ellos, 173 grados. Esta línea naranja yo la borro para no confundir, y eso corresponde al croquis que tenemos. ¿Se comprende? Bien, perfecto. Bueno, chicos, hicimos un recorrido completito por todo R3. Todo lo que hicimos para R3, salvo lo del producto vectorial, sirve para R2, así que no hay inconvenientes. Para ustedes, digo, no va a haber problema. Sí, para hallar el ángulo siempre esta fórmula, Lucas, la del coseno de phi igual producto escalar sobre el producto de los módulos. Yo creo, a ver, la pregunta de Aitana, si vamos bien para mañana, yo creo que ustedes que han estado participando de este grupo del aula nuestra, que son alrededor de 20 más o menos, siempre hay un número entre 12, 14 participando. Yo creo que los que han participado en la mayoría de las clases y han hecho preguntas y han intervenido a través del chat y demás, que también los he visto en las clases de la mañana, me parece que están en muy buenas condiciones para lo que es el parcial y lo que es tanto el cuestionario de mañana como la actividad de la tarea del martes. Me parece que vienen bien. Igual, de acá al martes, tienen tiempo también como para poder repasar todo para la tarea, ¿no? Que la tarea, para mi modo de ver, no digo que sea más difícil que el cuestionario, pero sí sea más elaboración, porque a ustedes se le van a plantear ejercicios, se le van a plantear preguntas, y van a tener que elaborarlas. Distinto lo del cuestionario, que van a tener que elegir una opción. O sea, ahí ustedes no tienen que redactar nada.
pero en una tarea sí tienen que redactar cosas. Por eso yo les decía, cuidado con el lenguaje que usamos, ¿no? Cuidado con eso. Si bien nosotros también cuando corregimos tratamos de entender qué es lo que quieren escribir, ¿no? Pero yo creo que sí, que están bien, creo que han estudiado o tienen apuntes por lo menos a mano, eso yo me doy cuenta porque hay respuestas que vienen bien. Algunos de ustedes que, por ejemplo, al principio, hace unos días atrás, por ahí respondían generalmente en forma equivocada, han ido mejorando a lo largo de los días y han respondido bien. Eso también es un signo de que realmente han avanzado. A ver, yo voy a mencionar a una sola persona, pero por mencionarla nada más, que creo que lo va a reconocer, que venía por ahí haciendo preguntas donde generalmente se equivocaba al principio, que es Osiris. Osiris, vos te equivocabas mucho al principio, pero hace ya unos cuantos días que venís respondiendo bien. ¿Te has dado cuenta de eso? Y ustedes mismos que están en el chat se han dado cuenta que sus compañeros generalmente, los que se equivocaban ya no se equivocan tanto. Y las equivocaciones son pequeñas a veces que tienen. Yo creo que a veces ustedes se equivocan por contestar apurado y no porque no sepan. Entonces, yo les voy a dar dos recomendaciones. El cuestionario que van a hacer mañana tiene 10 preguntas. Y ustedes tienen 2 horas para hacerlo. Primera recomendación es entren a las 9 de la mañana. Cosa de tener las 2 horas completas. Porque si ustedes entran más tarde, son ustedes los que se están acortando el tiempo. Si ustedes tienen 2 horas para resolverlo, 2 horas son 120 minutos, es más o menos 12 minutos por pregunta. Supongamos que yo les hago ahora una pregunta, está bien que ya lo trabajamos recién, pero bueno, no importa. O les digo así, ya voy a poner una preguntita inventada en este momento, como para que ustedes se den cuenta lo que significan 12 minutos, que es un montón de tiempo. Supongan que yo les pregunto, ¿una matriz admite inversa? Sí. Voy a poner acá. 1, es cuadrada. 2, es triangular. 3, es simétrica. 4, es cuadrada y su determinante distinto de 0. ¿Cuánto te lleva a responder esto? Así lo tengan que buscar, chicos, para estar seguros. Menos de un minuto, ¿no es cierto? Todos están respondiendo a la 4. Bueno, hay preguntas que son de este tipo, o sea que si ustedes han hecho las cosas, las van a saber automáticamente, ¿está? Después puede ser que les aparezca, digo, un ejercicio como el que vimos hoy, que les diga, dado los vectores U y B, supongamos esto, ¿no? Dado los vectores U y B. Estos dos vectores son paralelos, son perpendiculares, o no son ni paralelos ni perpendiculares. Obviamente que ya saben la respuesta, ¿no? Pero si yo hago esa pregunta, si estos dos vectores son paralelos, perpendiculares, o ni una cosa ni la otra, ¿qué es lo que harían ustedes? Porque necesitan un cálculo, no tienen una respuesta inmediata. Hacer el producto escalar, efectivamente, y lo igualan a 0, me dice. Bueno, eso saben si es con el producto escalar, solo saben igualado a 0 si son perpendiculares, pero podrían ser paralelos también. A eso iba, y como dice Aitana, no lleva mucho tiempo. O sea, primero calculan el producto escalar, si no es 0, listo, descartan la opción de perpendicular. Después hacen la relación que hicimos hoy, esta de las componentes.
Si la relación entre las componentes no me dan todas el mismo número, ya sé de que ni es perpendicular, ni es paralelo, dicto, contesto, ni es perpendicular, ni es paralelo. ¿Y cuánto tiempo les puede llevar? ¿Les va a llevar 15 minutos hacer un ejercicio de esto? Entonces, ustedes lo que no tienen que hacer es apurarse. Tómense el tiempo. El problema es que no pueden hacer una respuesta, enviarla y después volver a revisar qué es lo que hicieron. Entonces, tómense el tiempo para saber qué es lo que están haciendo. Pónganse un reloj al lado, miren cuánto van. Yo creo que entre 5 minutos, como mucho, les puede llevar cada respuesta, o sea que en 1 hora el cuestionario debería estar resuelto, y tienen 2 para hacerlo. No se preocupen si una respuesta les lleva 15 o 20 minutos porque están dudando, tienen que buscar información, revisar sus apuntes, revisar un cálculo, porque hay otras que van a ser mucho más cortas. Así que, la pregunta de ustedes, ¿están en condiciones de aprobar? Pero por supuesto que están en condiciones de aprobar. Al menos esto, la tarea va a ser un poquito más complicada porque hay elaboración, pero también la pueden aprobar. Y ahora tienen unos días más para poder revisar todo.